Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto verles, estar aquí con ustedes. Como se dan cuenta, hoy tengo un gran privilegio, un gran honor, una gran responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Así que lo único que le pido al Señor es que me dé gracia, fidelidad y claridad en lo que voy a exponer, y que les dé a ustedes, que es parte y parte, que le dé a ustedes la gracia de estar concentrados, la gracia de escuchar atentamente y la gracia de atesorar la palabra de Dios. Amén. He preparado un sermón al que le he puesto a la manera de Dios, que está en Segunda de Reyes 5. Es un relato bíblico donde podremos ver lo que es el nuevo nacimiento, la carne remanente, la gracia de Cristo, pero también estaremos abordando el peligro de la hipocresía. Así que eso es lo que estaremos viendo en este pasaje. Por ahora no leeremos de una vez el pasaje como se suele hacer normalmente, porque es un pasaje muy largo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo, yo voy explicando, leemos, explico y así vamos avanzando poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar voy a hablarle un poco del contexto para que podamos saber dónde situarnos. Este pasaje que vamos a ver fue en los tiempos del profeta Eliseo. Estoy hablando de unos 800 años antes de la venida de Cristo. ¿De acuerdo? En ese momento, entonces, cuando pensamos en esto, pensamos en Israel, ¿verdad? 800 años antes de Cristo. En ese tiempo, Israel se había dividido en dos reinos. Entonces, tenemos el reino del norte, con su capital en Samaria, que estaba constituida por 10 tribus. Eran 12, pero ahí se había ya dividido, habían 10 de un lado. Y del otro lado está Judá, que era Judá y Benjamín, con su capital en Jerusalén. En el reino de Israel del norte estaba reinando Joram, que era hijo de Acab. Y él no era tan perverso como sus padres Acab y Jezabel, pero seguía en la idolatría, era un hombre que hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Cuando ustedes leen ahí el Antiguo Testamento se dan cuenta que como Dios califica a los hombres es: hizo lo malo delante de los ojos del Señor o hizo lo recto delante de los ojos del Señor. En este caso eran hombres. En el lado del norte todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, no hubo ni uno bueno. Eso es un dato. Entonces, con reyes así que gobiernan, siempre las personas que están en cabeza, cuando los gobernadores son malos, al pueblo le da mal. Un padre malo destruye su familia, un presidente, un rey malo destruye. Entonces eso era lo que pasaba con Israel. Entonces, ¿cómo estaba Israel en ese momento? Estaba espiritualmente confundido, estaba mezclado con dioses falsos y sin fidelidad al Señor. Entonces Israel estaba debilitado moral, espiritual y militarmente, ¿verdad? En ese tiempo, recuerden, había muchas guerras todo el tiempo, un pueblo invadía uno, invadía al otro. Ahora, en ese tiempo Israel, por el lado del norte, estaba una nación que se llamaba Siria. Siria era una nación pagana, ¿no? Una nación que no era de Jehová, no le temía al Señor, sino que tenía muchos dioses, vivía en el politeísmo, en idolatría. Y era una nación muy poderosa. En ese momento era militarmente superior que Israel, ¿verdad? Y entonces vivían en una tensión constante, con guerras y amenazas frecuentes. Eso era lo que estaba sucediendo en el tiempo de nuestra historia, de lo que va a pasar. Y es allí donde entra nuestro personaje, del que vamos a estar estudiando, que era un sirio, es decir, un enemigo de Israel. Era un poderoso general, muy poderoso. Era respetado por su rey, hombre de confianza, brazo derecho del rey, pero era leproso. Tenía una enfermedad en la piel. Esto ya nos está mostrando una ironía divina. Dios va a salvar a un pagano enemigo mientras su propio pueblo estaba con el corazón endurecido. Desde ese tiempo ya Dios empieza a dar pinceladas del evangelio, de que en Cristo
no iba a ser solo salvo una nación, un pueblo, sino todas las naciones de la tierra o gente de todo pueblo y nación. Es decir, desde ya mostraba Dios que en Cristo Él iba a salvar a todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿verdad? Porque al inicio eso no era tan claro. Entonces eso nos conduce a lo que quiero que exploremos en esta tarde, hermanos. Y es cómo Dios regenera a un hombre. Cómo lo convierte en una nueva criatura, en un nuevo hombre. Pero después de eso, cómo sigue habiendo una lucha interna, una lucha con el pecado, una lucha con el viejo hombre que dura toda la vida. ¿De acuerdo? Ahora sí, después de esta corta introducción para ubicarlos en el tema, en la situación, en el lugar donde estamos, paso a mi primer punto, que es Naamán, que es el personaje principal en el que vamos a estar enfocados. Naamán, grande por fuera, impuro por dentro. Así que, como les dije, lo que vamos a hacer es vamos a leer una parte, la explico, volvemos a leer, la explico, porque son muchos versículos para que así ganemos tiempo. Entonces, si ya están allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Que es el pasaje que estudiaremos. Entonces dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Santo, en esta tarde delante de ti te exaltamos, te glorificamos. Te rogamos, Señor, por favor, que nos bendigas con tu presencia, con tu gracia. Que sea tu Santo Espíritu guiando este tiempo, este momento. Que sea tu Santo Espíritu guiando, Señor, cada palabra que salga de mi boca. Que sea tu voz la que sea oída, Señor. Y que seas tu Santo Espíritu igualmente obrando en el corazón de mis hermanos, de tu iglesia, de tu pueblo, disponiendo su corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, que dé mucho fruto y que tú seas glorificado y que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo sea santificado por medio de tu palabra, que seamos ser fortalecidos y animados en esta tarde, Padre, porque te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía en nuestro primer punto, que es Naamán, grande por fuera, impuro por dentro, vemos que la descripción de Naamán, que era grande, que era poderoso, pero era leproso. Es decir, Naamán tenía éxito, tenía influencia, tenía poder, ¿no? Si habláramos de este tiempo, podríamos hablar de una gran persona, un gran militar poderoso de este tiempo sería, pero era leproso, tenía esta enfermedad en la piel. Pero más que la enfermedad de la piel, lo más grave de Naamán, como de cada hombre, de cada persona, es la lepra espiritual, su condición espiritual. Su lepra, su enfermedad en la piel era terrible, pero lo más terrible era su condición del corazón. Estaba perdido, no conocía al Dios verdadero. Así que esa lepra que él tenía en su piel era más que otra cosa, una muestra de su pecado original, de cómo estaba su interior, su corazón. Esto
nos muestra o nos señala algo, que es que siempre en la obra de la regeneración Dios empieza mostrándonos la lepra espiritual. Es decir, para Dios salvar a un hombre o para Dios llevarte a Cristo, lo primero que hace es mostrarte tu condición, en este caso en Naamán, que estaba con lepra, ¿verdad? Ahora, después en el versículo 2, vemos la persona que Dios usa para llevar el evangelio a los oídos de Naamán. Una sierva anónima. Ni siquiera está el nombre de esta muchacha allí, ¿verdad? Y eso también es muy interesante. Hay varios personajes en esta historia para que podamos vernos, sentirnos identificados, pero también animarnos y motivarnos a ser como ellos. Entonces, el pasaje nos está hablando de una niña, de una muchacha esclava sin nombre, que es la portadora de un mensaje que va a salvar a un hombre poderoso. Ella habla acerca de Dios o predica el evangelio. Pensemos un poco en esta jovencita, sierva, esclava, había sido secuestrada. Tal vez, quién sabe si por esos mismos vándalos que fue secuestrada había sido abusada, maltratada. Piensen un poco en eso. Posiblemente a alguien de nosotros nos pasa algo así. Era fácil que su corazón estuviera lleno de amargura, de tristeza, de dolor, de odio, de rencor hacia los sirios. Era para que estuviera diciendo, Naamán que tiene lepra, se lo merece, ojalá se muera pronto, tal vez así quede libre. Pero ella tiene compasión, tiene misericordia. Ella le dice a su ama, a la esposa de Naamán, hay un profeta en Israel que puede salvar a tu esposo. Compasión. ¿Cómo puede haber compasión en el corazón de una muchacha secuestrada, sacada de su familia, de su hogar, sierva? Si querían matarla, básicamente no tenía derecho a su vida, pero había compasión. Eso nos muestra posiblemente que ella tenía una comprensión de quién es Dios. Ella sabía que en la condición en la que ella estaba y la que estaba su pueblo Israel era porque le habían dado la espalda justamente a Dios. Era porque los reyes que les gobernaban no temían al Señor y se habían entregado al pecado y a la idolatría, y la consecuencia del pecado es la muerte. Así que ella, en lugar de llenarse de rencor y de atacar a Dios y de querer el mal para todo el mundo, tiene compasión, tiene misericordia y predica el único evangelio que ella conocía, porque cada quien habla de lo que sabe. El único evangelio, único que ella sabía, era que había un profeta en Israel por medio del que Dios hacía cosas increíbles, milagros sorprendentes. Y eso fue lo que ella predicó. Y esto nos da una gran enseñanza. Y es que para tú predicar el evangelio, para hablarle a alguien de Dios, no necesitas ser un teólogo, no necesitas conocer absolutamente toda la Biblia, solamente debes anunciar lo que sabes. ¿Qué sabes? Dios es grande y poderoso y envió a Cristo para salvarnos. Dilo. No está en el poder de la elocuencia, está en el poder del Dios que salva. Él es el que salva. Amén. Ahora, el rey de Israel dice, se rasga sus vestidos, ¿verdad? Le envía, otro rey le envía una carta y le dice, mi siervo tiene lepra, sánalo. ¿Cómo voy a hacer para sanarlo? Yo no tengo la cura contra esa enfermedad, ¿verdad? Y lo ve como una trampa política, decir, este va a decirme después que como no sane a su siervo, entonces ahora le debo tal vez mucho dinero o tal vez va a venir a tomar tierra. Él no estaba viendo, ¿no?, la obra de Dios detrás. Y este hombre representa la incapacidad humana para sanar el alma. ¿Ven cómo reacciona el hombre frente a esa incapacidad? Frente a algo que lo sobrepasa, rasga sus vestidos. ¿Qué hago ahora? Y eso muestra la incapacidad humana para sanar el alma. Y esto nos lleva a un punto. A hoy, si el ser humano con todos los avances tecnológicos y la ciencia no logra encontrar la cura para todas las enfermedades físicas, cuánto menos para las enfermedades del alma, que son las más difíciles, las peores.
Porque no hay nada peor que la lepra espiritual. Esa es la peor. Y no hay solución humanamente posible para esa enfermedad. Solo Cristo, solo la sangre de Cristo. Esto nos lleva al punto 2, que es a la manera de Dios. Vamos a ver entonces ahora del versículo 8 al 14. Para que sigamos con nuestra lectura. Entonces, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. En estos versículos vamos a ver que Naamán aprendió que la salvación y todo es a la manera de Dios. ¿Qué es lo primero que pasa aquí? Naamán, el gran general, es humillado. Él llega con todo su carro, con el ejército, con todo lo que llevaba, los talentos de oro, de plata, que más o menos hacían como unos 5 millones de euros si lo trasladamos a hoy. Él llega con todo esto, ¿no? Se imagina algo. Y el profeta ni siquiera sale a recibirlo. Le manda un criado, le manda un siervo y dice: ve, lávate y serás limpio. O sea, lo primero que Dios hace con un hombre siempre es humillarlo. La gracia primero humilla antes de restaurar, de sanar, de levantar. Primero humilla. Naamán entonces protesta enojado. Dice: yo pensaba. ¿Se dan cuenta? Naamán ya había preparado su propio evangelio. Ya él estaba tan enfocado en cómo se iban a dar las cosas en su mente que él ni siquiera escuchó lo que el siervo le dijo: ve, haz esto y serás limpio. ¿Se dan cuenta de lo que el orgullo puede hacer? Él ni siquiera escuchó serás limpio. Él solo dijo: este no sale a recibirme, me envía alguien, me dice esto, que vaya a un río. Porque él en su mente tenía otra idea. Él en su mente tenía otra manera de cómo se iban a pasar las cosas, según la teología que tenía en su mente, según lo que él aprendió de cómo funcionan otros dioses de donde él venía. Se enojó Naamán. Esto nos muestra que nuestro peor problema somos nosotros mismos. El más grande ídolo es nuestro yo. Siempre queremos las cosas a nuestra manera. Queremos salvarnos nosotros mismos o participar en algo de la salvación para así poder tener algo de qué enorgullecernos. Imagínense la mente de Naamán llevando todo este dinero y que hubiera sido sanado. Hubiera dicho: claro, fui sanado porque traje demasiado dinero. Fue eso lo que hizo que yo moviera la mano de Dios seguramente. Y así muchas ideas podría haber él tenido, pero Dios quebrantó su orgullo. Y es lo que pasa siempre con el corazón natural, con el corazón que todavía no ha sido regenerado. Siempre esa es la respuesta frente al evangelio. Es demasiado fácil. Yo quiero participar en algo en mi salvación.
Y aún siendo regenerados, ¿cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? En el hogar, en el trabajo, en nuestra vida, en nuestras relaciones, Dios nos dice así, así, y nosotros no, así y así hago yo. ¿Cuánto tiempo tardamos muchas veces en poner en práctica la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestra vida, en cómo debemos vivir y conducirnos? Esa será siempre nuestra lucha más grande, nuestro yo. Pero aquí pasa algo hermoso, ¿verdad? Si este hombre hubiera ido solo, seguramente no hubiera esta historia, pero por la misericordia de Dios iba acompañado de sus criados. Mire, dense cuenta de lo interesante, que las personas más importantes que hicieron más pasan desapercibidos, ni siquiera se nos da nombre, porque Dios siempre usa lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los hombres altivos y orgullosos, porque la gloria es de Él. Mire lo que hacen estos criados, lo vuelven a entrar en razón. Si te está diciendo, ve y lávate y sé limpio, ¿por qué no lo haces, Señor? Le recuerdan la palabra. Esto nos deja pensar que no, todos nosotros deberíamos estar rodeados de ese tipo de amigos. Piensa en los amigos que tienen. ¿Te darían este tipo de consejos? De recordarte así la palabra de Dios para que entres en razón y no cometas locuras. ¿Eres tú ese tipo de amigo así que da este tipo de consejos que hacen traer razón? ¿O eres de los que cuando hay una llama encendida apoya para que se encienda más y termine todo peor? ¿Qué tipo de consejero eres? Estos siervos representan definitivamente la voz del Espíritu Santo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, de recordarnos siempre la palabra de Dios, como decía ahorita el pastor Luis en lo que llamamos de la confesión de fe. El Espíritu Santo que por medio de cuando escuchamos la palabra, obra en nuestros corazones para activar esa fe en nosotros, para que vengamos a la fe, a la salvación, a la regeneración, a la vida eterna. Esa es la obra del Espíritu Santo. Combatir nuestra carne, el orgullo, llevarnos a obedecer, llevarnos a creer, llevarnos a que nos rindamos a Cristo. Entonces, Naamán finalmente obedece y es limpiado. Creo que aquí debemos hacer una pausa. Es limpiado. El Señor es impresionante. Solo Dios cambia, limpia, renueva. Pero lo que vamos a ver más adelante es que el milagro más poderoso, extraordinario, no ocurrió en la piel de Naamán, ocurrió en su corazón. Ocurrió en su corazón. Lo que pasó en su piel, de que su piel volvió a ser como un niño, es simplemente un reflejo de que su corazón volvió a ser como un niño. Que eso es lo que Dios hace cuando salva a un hombre, que es lo que veremos en los versículos que siguen. Porque hay algo más poderoso, hermanos, hay algo más glorioso que el que un hombre sea sano físicamente, que el que alguien sea sano de su lepra, y es el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento. Cuando Dios toma a un hombre con lepra espiritual, con su alma enferma, podrida, contaminada, con un corazón corrupto, y lo hace un nuevo hombre. No hay nada más glorioso que ese, el poderoso milagro de la salvación, de la regeneración. Cuando Dios toma a un hombre perdido y le da una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos deseos, una nueva vida. Eso es glorioso. Nada en este mundo puede hacer eso aparte del Espíritu Santo. Solo Él. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice, árbol viejo no se endereza? Pues en el lenguaje de Dios ese dicho no existe. Dios puede tomar al árbol más torcido y enderezarlo. Yo quiero decirte eso. A todos los que me escuchan aquí, escuchen esto. No importa cuántos años tengas, no importa qué hayas hecho, no importa en qué hayas convertido, no importa tu pasado, no importa cuán hundido estés en este momento en el pecado, no importa cuán afligida esté tu alma, tu corazón, el Señor puede salvarte. El Señor es poderoso para restaurarte, para limpiarte de tu maldad, para darte una nueva mente, un nuevo corazón. No te resistas más como Naamán. Obedece la voz del Espíritu, obedece la voz del Evangelio.
arrepiéntete y cree. Ven a Cristo. Entonces, Naamán es una nueva criatura. ¿Qué significa esto? ¿Es ahora perfecto Naamán? No. Aún está en proceso de santificación, como todo creyente. ¿Qué hace Naamán? Vamos a leer, entramos a nuestro tercer punto, si es que alguno de ustedes está notando. Naamán es una nueva criatura, pero aún en proceso de santificación. Vamos a leer del versículo 15 al 19. Dice así, hablando de Naamán: volvió al varón de Dios, a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone, Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Versículo 19. Y él le dijo, Eliseo a Naamán: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vemos aquí entonces cómo el corazón de Naamán fue cambiado. Ese hombre que venía todo orgulloso, pretencioso, el que estaba enojado porque no salieron a recibirle ni porque las cosas se hacían a su manera, viene ahora a ver a Eliseo y le dice que por favor le permita darle un presente que reciba. Este hombre, cuando venía, pensaba que tal vez lo que lo iba a salvar, a sanar, era su dinero, era no lo que tenía, que iba a ser escuchado, que al Eliseo ver todo ese dinero, todos esos talentos, todos esos vestidos que iba a recibir, iba entonces a hacer algún sacrificio grande, especial, lo cual iba a mover la mano de Dios para sanarlo, ¿no? Esa era su mente cuando él venía en camino. Y se dio cuenta que el Dios poderoso lo salvó por mera gracia y misericordia y que era el único que tenía el poder para sanarlo, porque ¿ustedes no qué creen? Que este hombre allá no le habrá ofrecido a otros dioses sacrificios para que lo sanara, o ofrendas, no habrá buscado los mejores médicos y nadie había podido hacer nada por él. Y el Señor, de mera gracia y misericordia, le sana, le salva. Así que ahora él está diciendo: por favor, permíteme darte estos presentes, pero ya no es de la misma manera. ¿Se dan cuenta cómo opera el Evangelio? ¿Cómo opera el Señor en alguien? Ya la persona no va a decir quiero dar, quiero ofrendar para recibir algo de parte de Dios, sino es quiero dar, quiero ofrendar, quiero entregar lo que tengo porque Él ya me dio algo gratis, por mera gracia y misericordia, la salvación, el perdón. Pero aún así, en el versículo 16 vemos que Eliseo se niega, porque Eliseo quería darle un mensaje claro y contundente a él y a Siria, porque él iba a volver a Siria. Y el mensaje es claro: la salvación no se compra, la gracia no se compra, es un don, es un regalo que el Señor decide dar a débiles pecadores. No le recibió, que quede claro en su mente, Naamán: la gracia es un don del Señor. No recibo tus presentes.
Y ahora vamos a ver cómo Naamán, aunque es hecho una nueva criatura, tiene esa lucha interna. Vemos que Naamán confiesa, ¿verdad? En el versículo 16, en el versículo 15 y 16, que hay un solo Dios, reconoce que hay un solo Dios, que es el único Dios verdadero. Y después de esto, dice, que es lo que vemos en el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se hará tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Qué está pasando aquí? Naamán, en su ingenuidad, en su poco conocimiento que tiene del Dios de Israel, del Dios verdadero, le está pidiendo a Eliseo que le permitan llevar tierra. Cuando habla de una carga, un par de mulas, que le permita llevar tierra a Siria. Tierra, ¿por qué? En ese tiempo, o lo que él pensaba, o lo que pensaban la mayoría de los que son politeístas, que tienen varios dioses, es que esos dioses operan en cierta delimitación geográfica. O sea, en la mente de Naamán, el Dios de Israel operaba solamente allá en Israel o en cierta tierra, en cierta parte, porque era como veían los dioses. Es como hay un Dios del sol o de la luna o el agua o de esto. Entonces ese Dios solo operaba en cierta parte, o solo recibía ciertas ofrendas en cierto lugar. Esa era la teología que tenía Naamán, ¿verdad? Pero miren lo que él está diciendo, miren la sinceridad de su corazón. ¿Qué está diciendo él? Déjenme llevar esta tierra para que yo allá en Siria pueda ofrecerle sacrificios a Dios, porque ahora en adelante ya no voy a adorar más dioses ajenos o falsos, sino solo a Jehová. Porque él pensaba que necesitaba de esa tierra para poder adorar a Dios. Él nunca había escuchado todavía el pasaje de el Señor ahora busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Es lo que él conocía. Pero en su anhelo, en su corazón era, quiero adorar ahora solo a Dios. Entonces me puedo llevar una tierra para que allá en Siria yo pueda adorarlo, ofrecerle sacrificios a él que me sean aceptables, porque ahora he entendido que solamente hay un Dios y es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Definitivamente Naamán todavía tenía mucho que aprender acerca del Dios omnisciente, omnipresente, que está en todo tiempo, que está a todo lugar, que todo lo ve, que todo lo sabe, que no tiene delimitaciones geográficas, ¿verdad? Y después también sucede algo hermoso. Mire lo que hace Naamán. Pide perdón, pero no pide perdón porque esté pidiendo permiso para pecar. Mire el versículo 18 conmigo. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorarle en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él ya está pensando en el futuro. Naamán está diciendo, yo soy general, yo tengo obligaciones civiles y militares. Y en mi nación se adora a Rimón. Y hay ceremonias en las que yo tengo que estar allí y participar. Y posiblemente el rey vaya a pedirme que me incline. ¿Se dan cuenta el temor del Señor? Jehová perdone en esto a su siervo. Jehová me perdone de ya, porque yo no sé si en ese momento podré resistir y no inclinarme. Tal vez el temor vaya a hacer que peque. Pero se dan cuenta, está ahí ese anhelo de ahora de agradar al Señor. Quiere llevar tierra para adorarlo, quiere agradarlo, quiere honrarlo. De antemano ya está pidiendo perdón porque no sabe si posiblemente vaya a pecar a causa de su trabajo, de sus responsabilidades civiles. Ahí se dan cuenta de que el milagro más maravilloso ocurrió en el corazón de Naamán y no en su piel. Y Naamán también le dice algo hermoso a Eliseo. Le dice, tu siervo. Wow, tu siervo. Es decir, que Naamán le está diciendo a Eliseo, yo creía hacer algo por ser
general del ejército poderoso de Siria, pero me doy cuenta que no soy nada. Que quien es algo, Eliseo, eres tú, porque tú eres general del ejército de Dios. Así que yo puedo decir que más bien me hago tu siervo, porque tú sí eres alguien, porque entendí cómo funciona verdaderamente esta vida, que los hombres que debiéramos admirar y reconocer son aquellos hombres que temen al Señor, los siervos del Señor. Es lo que está comunicando Naamán con sus palabras. Que los hombres grandes y dignos de admiración no son los más ricos y poderosos, sino los siervos fieles del Señor, que le temen a Él, que viven en la presencia de Dios. Esos son los hombres que son dignos de admiración y son los hombres que son grandes a los ojos de Dios, los que le temen a Él y no a los hombres. Naamán, él sabe cómo funciona todo esto de los grandes poderosos, de ponerse tapete y de todo esto. Me imagino cantidad de veces siendo recibido con glorias y alabanza en diferentes lugares por donde iba. Y viene este hombre y no sale ni a saludarlo, porque este no teme a los hombres, este teme a Dios. Cuando pequeños detalles de nuestra vida diaria, cotidiana, nuestra conducta, impacta a las personas. Impacta. Así que Naamán está aprendiendo, este nuevo creyente, este nuevo hijo de Dios, está aprendiendo ahora cómo vivir su fe en un contexto pagano. ¿Les suena eso familiar? Cómo vivir nuestra fe en un contexto pagano. Entonces, él tiene ahora una nueva identidad, él está decidiendo que va a ser fiel al Señor, que va a agradar al Señor, pero como todo creyente están allí sus luchas, sus temores. Esto refleja la vida del cristiano. Aquellos que el Señor salva son nuevas criaturas, pero siguen luchando, siguen cayendo, el Señor los levanta. Sigue ese proceso de santificación toda la vida. Y sucede aquí algo impresionante. La respuesta de Eliseo. Le dice Eliseo, ve en paz. Ve en paz. Porque Eliseo está viendo que en Naamán hay una fe genuina, una fe sincera que desea verdaderamente agradar a Dios. Pero le dice, ve en paz, como diciéndole, tranquilo, el Señor se encargará, el Señor se encargará. Y esto nos recuerda lo misericordioso que el Señor es con nosotros. De que a alguien que acaba de ser perdonado, que acaba de nacer de nuevo, alguien que el Señor ha salvado, no le pide de una vez una madurez perfecta. No le pide que se conduzca. Somos nosotros muchas veces a los que a los nuevos convertidos le pedimos perfección. Dios no, porque Él sabe el proceso. Y Él es misericordioso. Y Él camina con nosotros mientras nuestra carne es mortificada gradualmente. Y asimismo es Cristo, tierno, paciente, compasivo con los débiles. Mire lo que dice Isaías 42:3. No aplastará la más débil caña, ni apagará una vela que titubea. Con fidelidad traerá justicia. El Señor es paciente y misericordioso. Él sabe que vamos avanzando poco a poco y que prefiere esa fe débil, pero genuina, que busca agradarle con todo su corazón. Y ahora vamos a pasar a un contraste a la parte más terrible de esta historia, que es el cuarto punto, y es Giezi, que era el siervo de Eliseo. Entonces el cuarto punto es el peligro de la hipocresía. En este relato, a partir del versículo 20, dice así: Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí
en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, o sea, a los criados de Eliseo. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Qué contraste más dramático. Naamán, el enemigo pagano, es limpio, salvado, perdonado, regenerado. Giezi, el israelita religioso, quedó cubierto de lepra. Giezi representa claramente a aquel hombre que no es regenerado, a todos aquellos que son religiosos, a todos aquellos que con la boca dicen Dios, pero que en realidad aman más al dinero por encima de cualquier cosa. Como le escriben a Naamán a Giezi, con ese dinero todo lo que le iba a comprar, olivares, bueyes, casas. Entonces representa a Giezi al hombre que no es regenerado, que ama el dinero por encima de todas las cosas, que miente sin escrúpulos, que manipula. ¿Vieron cómo manipuló a todas las personas? Que finge espiritualidad, que finge ser un siervo de Dios, pero solo es un hipócrita. Y lo más terrible de esto es que así hay muchas personas en muchas iglesias, por las cuales el nombre del Señor es vituperado y la iglesia despreciada. Tienen una religión, pero nunca han tenido un nuevo nacimiento. Tienen conocimiento, puedes hablar con ellos de Dios, pero nunca ha habido una transformación en sus vidas. Están cercanos al profeta, al pastor, a los líderes, pero no tienen una verdadera fe en Dios. Al final la lepra de Naamán cae sobre Giezi. Esto nos recuerda una verdad profunda del evangelio. Naamán recibió misericordia y Giezi recibió juicio. En cualquiera de los dos casos debemos siempre decir, alabado sea el Señor. Ahora quiero que veamos lo más importante de este relato, lo más importante de este pasaje. ¿Qué es? ¿Qué es lo más importante de este pasaje? Que Eliseo era un tipo de Cristo. Eliseo estaba señalando a un gran y mayor profeta que vendría, a Jesucristo. Porque Jesucristo, así como Eliseo, vino como un profeta no buscando su propia gloria. Vino a rechazar la salvación por obras y vino a dar una palabra de gracia que limpia a todo aquel que en él cree del pecado. De este relato aprendemos que Cristo es el verdadero Jordán. Hay algo paradójico en esto, y es que en el Jordán donde se sumergió Naamán, 800 años después fue el mismo río donde fue bautizado Jesús. Así que Cristo es el verdadero Jordán, aquel que nos limpia a todos de nuestros pecados. Cristo desciende al mismo río 800 años después para identificarse con los pecadores, para decir, yo voy a tomar el lugar de los pecadores. Y más aún,
descendió del cielo a la cruz, a la muerte, a recibir la ira de Dios en nuestro lugar para que nosotros seamos perdonados y reconciliados con el Padre. Cristo es el verdadero siervo humilde. Así como la niña israelita, Cristo vino y se hizo siervo, humilde, sin buscar gloria o alabanza de los hombres, siendo muchas veces desconocido. Pero portador de la redención, que vino a dar una voz de esperanza, a decir: todo aquel que cree en mí será salvo y tendrá vida eterna. Que vino a decir: todos los que estén cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Que vino a decir: el que está en mí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo recibió la lepra que nosotros merecíamos. Giesi recibió la lepra por su pecado, recibió juicio por su pecado, pero Cristo recibió la lepra, la condenación, la ira sin pecado. Sin pecado, porque Él tomó nuestros pecados. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué dice Isaías 53? Él llevó nuestras enfermedades, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El inocente tomando la ira de Dios por los culpables. Así que, hermanos, para finalizar, unas aplicaciones finales para nuestra vida, para nuestra iglesia, para los que están aquí escuchándome. Algunos de los que están aquí están como Naamán antes de pasar por el río Jordán. Fuertes por fuera, brillantes por fuera, pero corruptos por dentro. Así que yo solo te quiero decir: ven a Cristo y sé limpio. Ven a Cristo y sé limpio de tu lepra espiritual. No tardes. Otros están como Naamán después de haber sido limpiado, pequeños en la fe. El Señor te salvó, has nacido de nuevo. Tal vez te estás dando muy duro porque tal vez no avanzas como quisieras. Yo quiero decirte: ánimo, ánimo. Estás luchando con la carne, con las presiones, con aquellas personas del mundo, ¿verdad? Con las que antes compartías o vivías y ahora has nacido de nuevo y ahora dices: ¿cómo enfrento estas situaciones? Así como se preguntaba Naamán cuando vuelva a Siria: ¿ahora cómo voy a hacer? Porque ya sé que solo voy a adorar a Dios, al único. Tienes todas estas luchas. Yo solo te puedo decir: Dios es paciente contigo. Yo solamente puedo decirte: Él está obrando, Él va a perfeccionar su obra en ti. Confía en Él, refúgiate bajo la sombra de sus alas. Y lastimosamente, algunos de los que están aquí son como Giesi, religiosos pero no regenerados, hipócritas, cerca de lo santo pero sin un corazón limpio. Yo te digo en esta tarde: aún así hay esperanza para ti. Aún así hay esperanza para ti. Arrepiéntete de tu hipocresía. Ven a Cristo. Él no echa fuera a aquellos que vienen a Él. Esta historia de Naamán nos enseña que la salvación desde el Antiguo Testamento sigue siendo igual. Es solo por gracia. Es el mismo Dios que salva solo por gracia. Esta historia nos muestra que la regeneración es real, que Dios puede hacer nuevo a un hombre, nuevo, completamente nuevo, una persona en su mente, en su corazón, en sus deseos. El Señor puede hacer que empieces a odiar al pecado que hoy amas y que empieces a amar al Dios que hoy aborreces. Que lo más hermoso que le puede pasar a una persona es nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo. Pero que aún así
La lucha con la carne y el pecado será por toda la vida. Pero la verdad más gloriosa e importante que debemos guardar en nuestra mente y corazón en esta tarde es que Cristo es suficiente para justificarnos, limpiarnos, sostenernos y glorificarnos hasta el día final. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos limpiado de nuestra lepra espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos diste vida juntamente con Cristo. Padre, te rogamos por aquellos que siguen allí en su religiosidad, en hipocresía, que escuchan pero que todavía están duros en su corazón. Te rogamos que le perdones, que le salves, que tengas misericordia, Señor, de nuestros amigos que están aquí, aquellos que han escuchado tu palabra, que seas trayendo salvación y vida nueva como solo tú lo sabes hacer. Y Señor, ayúdanos a confiar en que tú nos sostienes y que tú perfeccionarás tu obra en nosotros y en que tú nos guiarás hasta el día final. Te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.